Muy buenos días, este es su segmento de cine de su programa En la Mañana. Yo soy Argenis Viñas y hoy vamos a hacer un recorrido por grandes estrenos y por un especial de Marvel que está dando de qué hablar, y vamos también a hablar de uno de los clásicos del cine mejor valorados de el maestro Martín Scorsese. Yo soy Argenis Viñas y vamos a iniciar de una vez, señor director, con la película En la Zona Gris. Es producida y actuada, protagonizada por Henry Cavill. Todos conocemos a Henry Cavill como uno de los hombres más prolíferos que hay en internet actualmente, tanto por su apariencia física como por su talento actoral. En esta película se hace acompañar junto a Jake Gyllenhaal y a Eiza González. Esta es la historia que nos lleva a través de un conflicto internacional donde estos protagonistas pues tienen que desarrollar breves historias, y además tienen que hacer algunos detalles para esclarecer el conflicto que va a llevar a lo que es un conflicto internacional tanto con Estados Unidos como con otros países. Es una película llena de acción y suspenso, porque es una película basada en lo que llamamos espionaje, y es bastante interesante ya que Henry Cavill junto a Jake Gyllenhaal tienen una química en esta película especial. Tantos actores como sus personajes pues encajan bien en lo que es la historia de esta película. Y En la Zona Gris es una película en la que usted va a tener que, aparte de la acción, va a tener que estar bien atento a los detalles porque es muy fácil perderse. Junto a Eiza González también está Rosamund Pike, quien es una de las antagonistas de esta película, haciendo un papel interesantísimo. Hay que decir que Eiza González, esta actriz de ascendencia mexicana, ha venido desarrollando una carrera bastante interesante con películas como, por ejemplo, Ambulancia, donde Michael Bay, donde actuó junto al mismo Jake Gyllenhaal e hizo un papel brillante en esta historia. Aquí la volvemos a ver junto a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, y es una historia donde usted va a quedar sumamente impactado por la trama de espionaje que se ve en esta. Bastante interesante, además de que la acción es una acción moderada en cuanto a espionaje se refiere. ¿Por qué? Porque la película nos mantiene tanto a nivel de suspenso, buscando cuál es la razón del conflicto y lo que hacen esto para descubrir lo que realmente está pasando. Bastante interesante esta película. Usted puede disfrutarla en todas las salas de cine desde ayer jueves y durante todo este fin de semana. En la Zona Gris, protagonizada por Henry Cavill, quienes todos los hemos visto en la serie The Witcher de Netflix. También tiene una película reciente que se llama Highlander, que se estrena el próximo mes de junio, y ahí usted va a poder disfrutar de este remake junto a Henry Cavill. Y Jake Gyllenhaal, todos lo conocemos porque ha hecho películas bastante interesantes en las que se destacan, por ejemplo, hizo a Misterio en Spider-Man Muy Lejos de Casa, y también ha hecho otros papeles como El Príncipe de Persia, una película que, aunque fue un fracaso en taquilla, pues es una película basada en un videojuego bastante interesante. En la Zona Gris está disponible en todas las salas de cine. Señor director, vamos a hacer el crossover, vamos a cambiar de tono ahora y vámonos a lo que es la acción cruda con un especial de Marvel que se estrenó ayer en la plataforma de Disney Plus, que se llama The Punisher: One Last Kill. Esta es la historia de Frank Castle. Todos conocemos este personaje porque desde la temporada 2 de Daredevil en Netflix, luego tuvo su propia serie de 2 temporadas en Netflix también, muy buenas, y además muy bien valorada tanto por los fanáticos de Marvel como por la crítica especializada. Luego, estos personajes regresaron a la cartera de Marvel y Disney pues ha tenido que reestructurar esta historia, pero sin dejarle, o sea, dejándole el tono oscuro que Netflix le dio para que sean tan llamativas. Frank Castle está interpretado, perdón,
por George Bertan. Esta película, George Bertan hace de escritor y productor. Él escribió esta historia y aquí vemos a un Frank Castle cansado de pelear, un Frank Castle decidido a dejar las armas, pero tiene que enfrentarse por última vez a un último trabajo para defender su propia vida y la vida de unos vecinos que viven en el mismo edificio de él. Esta es una historia simple, es un motivo simplemente para que veamos a Frank dando golpes, disparando y lanzando personas por los aires, pero además funciona como una introducción para la nueva película de Spider-Man que se llama Spider-Man 4 o Un Nuevo Día. En Spider-Man Un Nuevo Día vamos a ver un Frank Castle que es idéntico al que estamos viendo ahora, solo que un poco más moderado porque Spider-Man es una película clasificada para PG-13, para niños de 13 años en adelante, pero esta One Last Kill que estamos viendo en pantalla es una historia para adulto. Ese es el Frank Castle al que estamos acostumbrados, el que Netflix creó y que Disney de la mano de Marvel continuó con ese tono oscuro, ese tono brutal, ese tono adulto. Y es importante porque aunque sabemos que Marvel se caracteriza por hacer grandes producciones para toda la familia, es importante ver cómo esta película, One Last Kill, su serie The Punisher y series como Daredevil, Born Again y Daredevil, la versión de Netflix, son series escritas, hechas para personas adultas y que le dan un trasfondo a la historia de los personajes que no simplemente son altruistas, sino que los métodos que utilizan para desarrollar sus actos pues son tan cuestionables como los métodos que utilizan los villanos. Es bastante interesante porque le da un toque de realismo a estos personajes, a estos antihéroes, como se dicen, que no son buenos, pero tampoco son personajes malos. Y Frank Castle es un ejemplo brillante de cómo una historia de un antihéroe se debe llevar. Un capítulo lleno de acción, un capítulo lleno de drama. Vemos las dificultades mentales por las que está pasando el personaje y cuáles son los motivos que lo llevan a hacer lo que él hace para defender a los más necesitados. Como dije anteriormente, es la introducción para ver la película Spider-Man Un Nuevo Día, donde veremos a Frank Castle en todas sus dimensiones, incluso con sus propios vehículos de guerra. Así es que esta película de Spider-Man llega pues el próximo julio, ya estamos por ahí invitados a su premiere y en este programa le vamos a estar diciendo si esta película realmente es lo que esperamos y siendo una producción tan grande de la mano de Marvel, pues tenemos grandes expectativas. Así es que Frank Castle está de regreso con su película para televisión Un Último Asesinato o One Last Kill, como se llama en su versión en inglés y usted puede disfrutarla en la plataforma de Disney Plus. Señor director, la siguiente es una película clásica escrita y dirigida por el grandioso Martín Scorsese. Esta es la historia de un grupo de delincuentes que tienen controlado el casino y casinos, y la mayoría de negocios clandestinos en la ciudad de Nueva York. Está protagonizada por Robert De Niro, quien repite otra vez junto a Martín Scorsese, Joe Pesci y un conjunto de actores brillantes. Esta película se estrena en las salas de cine el próximo lunes. El próximo lunes usted podrá ver esta película en pantalla grande, remasterizada para que pueda adaptarse a los tiempos de ahora y usted ahí va a poder ver cómo funcionan o cómo funcionaban los casinos en los años 90 y cómo estos delincuentes buscaban la forma pues de mezclar o de engañar a los jugadores del casino para entonces conseguir lo que están buscando. Es una película con unas de las actuaciones de Robert De Niro más brillantes. Robert De Niro nunca defrauda cuando se trata de actuar y en esta película, pues como en Goodfellas, Martín Scorsese saca lo mejor de Robert De Niro y ahí usted puede ver un Robert De Niro en su más alto nivel,
junto a grandes actores y actrices. Esta película, fue remasterizada para 4K para que pueda verse en los cines de ahora. Recuerden que los proyectores ya son digitales y por láser, ya no son de celuloide, como dicen por ahí, pero usted puede disfrutarla porque la remasterizaron de una forma brillante. Ahí en las imágenes que vimos en pantalla, pues usted pudo ver la calidad y créame que en pantalla se ve muchísimo mejor. Esta película cuenta la historia de este grupo de delincuentes que controla los casinos y ahí usted puede disfrutar el conjunto de personas y cómo funcionan este sistema de juego de azar en la ciudad de Las Vegas. Y como dicen por ahí, lo que queda en Las Vegas, pues en Las Vegas se queda. Señor director, antes de finalizar, el pasado miércoles se anunció el Festival de Cine hecho en RD Fine Arts. Ahora, las versiones anteriores de este festival se hacía pues en las instalaciones de Novocentro en la Lope de Vega, pero ahora para mayor comodidad del público que ama el cine dominicano, pues lo estarán impartiendo en las instalaciones de Downtown Center en la Lope de Vega para que sea más céntrico. Ahí se dieron cita a grandes personalidades del cine, la directora de cine, los directores de Caribbean Cinemas y los directores de un cine que, aunque es desapercibido, existe una cadena de cine en la ciudad de Bonao que se llama Oasis, pues sus ejecutivos estuvieron por ahí junto a los ejecutivos de Caribbean Cinema para darle forma a este festival de cine y en la próxima semana pues estaremos anunciando cuáles serán las películas que usted puede ir a ver en este festival de cine y que podrá verla muchísimos meses antes de que lleguen a las salas de cine de manera comercial. Usted podrá disfrutarla. Por ejemplo, la película hay una película que se llama no preciso el nombre ahora, Dios mío, pero es la que será la inauguración del cine y esta se va a estrenar en diciembre y usted podrá verla pues ahora este final de mayo, donde estaremos presentes pues para llevarle todas las informaciones del Festival de Cine Fine Arts hecho en RD. Señor director, un pequeño recuento de todas las películas que hablamos hoy en La Zona Gris, protagonizada por el maravilloso Henry Cavill, Eiza González y Jake Gyllenhaal, esta historia de espionaje y acción que usted va a ver en pantalla. Recuerde que aunque la película tiene muchísima acción, pues no se puede perder detalles porque también el suspenso y el espionaje son parte importante de la trama. La siguiente, The Punisher, One Last Kill, esta que es la historia donde vemos las razones y cómo todos estos actos han deformado la mente de nuestro protagonista, Frank Castle, protagonizada por Joel Bertan, escrita y producida por él mismo, y aquí vamos a ver cómo los actos de El Punisher lo han llevado a su desequilibrio mental, pero además también le están cobrando factura porque él ha ido impartiendo justicia, como dice su nombre, Punisher, que en español es el castigador. Él ha ido impartiendo justicia, pero a la vez se ha ido ganando muchísimos enemigos y esto es lo que desenlaza en esta historia que se llama One Last Kill. Aquí él desea dejar las armas, él desea cambiar de personalidad para ser un hombre que se quede oculto en la sombra sin que nadie lo sepa, pero la venganza de las personas con las que él ha tenido contacto, pues lo obligan a tener que retomar las armas para ser el Punisher por una última vez. Y como dije anteriormente, es la introducción para la película de Spider-Man 4, Un Nuevo Día, protagonizada por Tom Holland. Así es que vamos a ver a Frank Castle, aunque no lo vamos a ver clasificación R como esta película, en Spider-Man lo vamos a ver un poquito más denso, un poquito más suavizado, porque es una película para mayores de 13 años, o sea, es una película donde se puede ir acompañado de niños y Marvel no se va a arriesgar a hacer una película donde haya sangre, donde haya
desmembramiento y donde haya asesinatos en grande masa, pero aquí en esta que estamos recomendando, que está disponible en Disney Plus, pues aquí sí se ve lo que es una película clasificación R protagonizada por The Punisher. Bastante interesante. Señor director, el clásico de la semana, Casino, protagonizado por Robert De Niro y Joe Pesci, escrita y dirigida por el maravilloso Martin Scorsese. La historia de un grupo de delincuentes que controlan los casinos de Las Vegas y las grandes pues, rutas criminales que se utilizan durante las noches. Aquí vamos a ver cómo funciona este entramado, cómo los delincuentes logran engañar a los que controlan los casinos y a las personas que van a gastar su dinero en los casinos. Bastante interesante, con una dirección impecable de Martin Scorsese, pero además con una cinematografía que, al igual que su película Goodfellas, que es una de las más importantes de Martin Scorsese, esta película ha sido tomada como ejemplo para otras películas y series en la que podemos mencionar, por ejemplo, la serie de Netflix que se llama Ozark. Aquí vemos cómo Ozark utiliza los principios de Martin Scorsese para mostrar lo que es los casinos. Aquí también lo utilizan de una forma bastante interesante y usted no puede dejar de ver esta historia. Esto es todo por esta semana. Ya vimos cómo la acción, la adrenalina y el espionaje se forma en lo que es la película En la Zona Gris. También vimos cómo la acción pura, el sadismo de El Punisher vuelve a la pantalla chica, en esta ocasión con una película para televisión llamada One Last Kill, y también el clásico de Martin Scorsese, Casino, dirigida y escrita por el mismo director. Es todo por esta semana, nos vemos en la próxima. Recuerde que el cine es el arte por excelencia y en la semana próxima vamos a hablar de una película que tiene una serie de la que se ha dado mucho de qué hablar, que se llama El Mandaloriano, y para finalizar esta serie se hizo una película que se llama pues El Mandaloriano y Grogu, y en esta semana se estrena y vamos a estar por ahí en la función de prensa para decirle la próxima semana si esta película está a la altura de la calidad de la serie y si vale la pena ir a verla. Es todo por esta semana, nos vemos en la próxima y recuerden que el cine es el entretenimiento al más alto nivel. Nos vemos en la próxima.